¿O de qué pasa la cabeza para no? Estábamos conversando sobre la importancia de la Constitución del 79 y que aún no la ponen en vigencia y que muchos funcionarios públicos o poder del Estado no están a la altura de circunstancias, doctores. Sobre eso veníamos conversando. No, sí, eso es cierto, por cuanto todos los funcionarios públicos tienen la obligación, cualquiera que sea, hasta el empleado, hasta al más mínimo empleado, le corresponde respetar la Constitución, porque para eso las leyes, inclusive las normas de procedimientos administrativos, obligan a cualquier ciudadano a que se respete la Constitución. Aparte de los funcionarios públicos y empleados públicos, tienen sus normas, el decreto legislativo 276 y su reglamento, un decreto supremo 005, 75 o 70 creo, perdón, 90 SM, la cual señala que los funcionarios cuando ven que hay violación tienen que hacer las denuncias respectivas, pero acá no, pues todo se oculta, inclusive hay concierto de voluntades de protegerse entre ellos mismos, como la Corte Suprema, por ejemplo, que es responsable de todos los fallos que se vienen dictando irregularmente desde el año 2001 a la fecha, con la intervención de los magistrados provisionales. ¿Qué pasaría si todos los afectados con estas decisiones comienzan a pedir la nulidad de sus sentencias, por cuanto ese magistrado no está designado conforme lo señala la ley? Y un ministerio público que designa a fiscales adjuntos supremos cuando no tienen función jurisdiccional en la ley de la Corte, en la Fiscalía Suprema, como sí la tienen los fiscales superiores y fiscales provinciales. Si hacemos un paréntesis ahí, usted en su oportunidad cuestionó la intervención del fiscal de la Nación en el caso Chejade. También. Recordemos que no se podía abocar porque el tema estaba en el Congreso. Primero tenía que salir del Congreso. Sí, pero ¿alguien quiere llamar, quiere preguntar algo? ¿Quién está en la línea? A ver, Jorge, ¿qué le quieres preguntar al doctor Rodríguez Medrano? Quería saludar al doctor Rodríguez Medrano. Muy bien, muy bien. Saludo porque es un jurista que actualmente deberían tomarlo en cuenta en el Poder Judicial. Bueno, temprano tiene que de todas maneras no solo tomarlo en cuenta, sino reivindicarlo. Claro, si se va a hacer justicia. Muy bien. Tengo una pregunta. Doctor, Díaz Canseco, el congresista Javier Díaz Canseco. Él habla siempre de los jubilados que no los atienden al seguro. Si se prueba que él es accionista de la Telefónica, porque dice que ha comprado una gran cantidad de... No es de Telefónica, es de la Bacus, tiene 20.000 acciones. No, pero ayer dijeron de la Telefónica, escuché. ¿Dónde? Acá no, acá no dice de la Bacus. No, No, pues esos andan más perdidos. Hay que ver también. De repente también tiene la Telefónica, pero sabemos que en la Bacus sí tiene 20.000 acciones, sí, ¿no? De 60 centavos y la quiere pasar a 6 soles. Bueno, eso es... A 60. Yo le hago esta pregunta. Este señor, como se dice que se ha probado que es accionista de la Telefónica, puede ser juez y parte en el Parlamento, por lo tanto se hace acreedor a ese castigo de 120 días, ¿no? No. ¿Podría ser posible eso? No, lo que le digo, el reglamento del Congreso establece las prohibiciones que tienen los congresistas. Independientemente de estas circunstancias, su propio reglamento los limita. Por lo tanto, si está limitado, no puede intervenir. Claro, pero no se ha materializado aquí... no, porque él ha renunciado a la comisión inclusive. Claro, entonces no se le puede aplicar los 120 días, no lo pueden sancionar por algo porque que ya se retiró, ya no es parte. Claro. Hubiera sido sancionado si lo hubiera aceptado y si hubiera quedado. Hay los masones, Alejandro Rodríguez, creen en el más allá, ¿no es cierto? No, creen en el ser divino, ser supremo. Claro, y que hay un más allá, porque allá de la Torre hay una anécdota de Eda de la Torre, que precisamente le gustaba escribir hasta muy tarde. Allá de la Torre salía del local del partido a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Yo trabajé una época en el diario La Tribuna, que quedaba en Amargura, Camaná, cuadra 9. Y entonces él iba a ver los editoriales del diario La Tribuna, el diario aprista, ¿no? Bueno,
de tendencia aprista, porque el diario oficial del APRA se llamó APRA. Entonces él iba, y de ahí se iba a Villa Mercedes. Y recién se iba a Villa Mercedes y llegaba, pues claro, no había el tránsito de ahora, ya es ahora menos, llegaba pues 2:30, 3 de la mañana y escribía hasta muy tarde. Y una vez un compañero le preguntó, ¿no? ¿Qué sentía en esas noches que se queda, qué siente usted, compañero jefe, en esas noches que se queda solo en su casa? Y Víctor Raúl le responde: hay veces que los compañeros que ya no están físicamente en este mundo vienen a verme. Yo lo siento. Otras veces solo los veo en la ventana mirando. Entonces hay a la torre, incluso hay una que se abraza con Arévalo, ¿no? Sí, el alma de Manuel Arévalo. Manuel Trujillano. De Manuel Arévalo. Eso lo vamos a Es que lo más se busca pues ese perfeccionamiento espiritual. Claro, por eso pues, pero a ti te han acusado de tantas cosas y no se han puesto a pensar un momento que por tu formación espiritual no podías tú estar involucrado en ese tipo de cosas. Uy, pero si ya te vengo diciendo pues y te clavaron 7 años por una querella, por espíritu reglamento del Congreso, por normas que no existen. Pero tú no podías entrar el masón tiene por lo mismo por que principio. Por principio y por convicción que hay algo más allá y que él no está solamente aquí para hacer dinero. Eso no se puede comportar, ¿no? como ellos te atribuían una conducta, ¿no? No, yo fui satanizado por la prensa, pero en Claro. el proceso no aparece lo que dice la prensa. Así es. Bueno, Entonces, pero ya sabemos que la prensa, pues, como la prensa, por ejemplo, a Fujimori, que ofreció no al shock, y con eso le ganó a Vargas Llosa. Y Alan García sacó más bien el monstruo del shock, ¿no? Pues, Fujimori dijo no al shock, la prensa le perdonó todo. ¿Por qué? Porque les dio todo a ellos. A Toledo, que dijo voy a doblar el sueldo a los maestros. ¿Y se dobló el sueldo? Se dobló el sueldo. Bueno, Alan García, que dijo repondré la Constitución del 79. No repuso nada. La prensa más bien lo alaba. ¿Por qué? Porque les dan publicidad. Este gobierno no le está dando publicidad ni a través de la minera, ni de los bancos, ni de Avanza Perú. Y entonces contra él, que cómo no cumple. Si él dijo, enfrentándolo con Cajamarca, si él dijo que agua sí, oro no. Si la situación amerita y permite que las dos cosas se obtengan, pero sin embargo buscan el enfrentamiento, y a Dios gracias. Sí, pues, pero acá hay dos cosas que tienen que estar definidas. ¿Eres patriota o no eres patriota? Si eres patriota, bueno, puedes dar por el Perú, pero si no eres patriota, ataca al Perú. Claro, pero ¿qué vas a pedir tú? El dinero no tiene patria. Algunos medios de comunicación solo buscan pues el dinero, buscan solamente... ¿Tú qué cosa crees que los funcionarios que ingresan hoy en día y postulan a cargos que son rentados, vendría la pregunta ¿por qué entran? Claro, hay muchos... Antiguamente, mira, inclusive los alcaldes y todo, antes... Eran ad honorem. No recibían sueldo, hoy en día reciben sueldo, inclusive perjudican también al usuario, perjudican a su provincia, a su distrito, a su capital. ¿Por qué? Porque todo sale del pueblo, para mantener a quienes, a todos los que trabajan en las municipalidades. Así, pero hemos visto pues incluso un caso todo patético, sube y todo. Caso patético, lo del asilo, el Canevaro. La señora Ignacia Recabarren, viuda de Canevaro, dejó pues no solo propiedades para mantener con la comida a los ancianos, sino también para comprarles medicinas. Pero han entrado los gobiernos de turno, se lo han dado a la beneficencia, ponen en la beneficencia a quien ellos les da la gana, y ahora resulta que tú encuentras una oficina ahí en el Girón Lampa a 70 soles, pero sin embargo por lo bajo te cobran los dólares, ¿no? Y no alcanza, pues, no alcanza. Todos los edificios que dejó esa señora no alcanza pero eso es corrupción, para... pues, que no lo denuncian. Así es. Bueno, vamos con la hora. La hora, Modena, dale, papá, falta 11 minutos para las 9, 11 para las 9, te voy a echar. ¿Es un chinito? Sí, Como a ti te conoce como el chino, No, soy profesor de chino, también he venido ya contratado acá por la radio para enseñar chino a los oyentes de en Modena. Alejandro Rodríguez Medrano. Mandarín.
Bueno, la situación de Chejade, Alejandro, para que no resulte monotemático el programa, la situación de Chejade, ya tú lo habías anunciado que primero tenía que ser el Congreso. Aquí a quien beneficia esta decisión a última hora de José Antonio Peláez Bardales, fiscal de la Nación, que no, todo debe pasar al Congreso. Oiga, eso se sabía. Pero acá te dijo en la radio, pues. Sí, lo dijiste, pues, por eso te digo. No solamente esto, pero ¿quién es, pues, Peláez Bardales? Es un violador de la Constitución y de la ley al asumir funciones que no le corresponden en el 2009. ¿Por qué se sometió a él a una sala? El pecado de él es haberse sometido a intervenir en el juicio de Fujimori por una designación que la hizo Villestel, como presidente de la Corte Suprema. Si un magistrado, cualquiera que sea su rango, no cumple con la ley o lo hace cumplir, automáticamente se ve inmerso en los delitos que establece el Código Penal y la propia Constitución. Sí, pero con este Congreso, Alejandro, por eso es que el pueblo tiene que tener conocimiento de las autoridades que tiene. Es que lamentablemente hay un Congreso totalmente incapaz. Pero es que si te pones a pensar, con una prensa totalmente comprada. Mira, si tú te das cuenta de la figura jurídica, ¿por qué entraron tantos congresistas? Y tenemos el ejemplo de Chejade, que está interviniendo en un asunto jurisdiccional que está prohibido por su propio reglamento. Entonces, ¿por qué? Y lo dijimos aquí en la radio, ¿por qué un congresista puede estar en el Poder Judicial, puede estar en el Ministerio Público, puede estar en el en el Tribunal Constitucional, en el Jurado Nacional de Elecciones o en cualquier entidad pública, cuando su propia función la debe desempeñar en el Congreso? Claro. Pero ahora con los teléfonos que tienen, pues, cámara fotográfica, audio y todo, eso es fácil hoy en día. Pero entonces, es que, la participación Alejandro, ciudadana. Yo insisto, Alejandro. Sí, no somos líricos, por si acaso. No, pero yo insisto. El defensor de la legalidad, el Ministerio Violatorio de la ley. Violatorio de la ley. El Congreso, que debe fiscalizar, No lo hace. no lo hace. Y no tiene Y además el Poder Judicial, que debe administrar la justicia y aplicar la ley, no lo hace, porque ellos mismos están violando la ley. Todos los fiscales Y los medios de comunicación, No la dice nada. prensa que debe denunciar, se queda callada, es son cómplice. cómplices, pues. Y también hay delitos de No omisión. podemos estar como Quijotes nosotros solamente. Y más bien yo agradezco por eso que hayas tú participado y hablado respecto a la masonería, a la parte espiritual, a lo sublime, a lo abstracto, pero tan positivo. Ese valor moral, Por eso, pues, porque lamentablemente no hacemos nada nadando en la inmundicia en la que está, pues, un Congreso, un Ministerio Público, un Poder Judicial. Pero sí podemos sacar mucho provecho de que la audiencia busque, pues, la parte espiritual, la parte positiva, difundiendo algo respecto a la masonería. O sea, lo que no podemos lograr en algún rubro, pues lo logramos en otro, ¿no? Porque la masonería es eso, ¿no? No solamente es eso, sino de que... Yo, por ejemplo, yo no conocía la logia de los búfalos mojados. También, de hecho, no. Pero los masones no conozco. Cabeza moja. Así se llama, pues, la logia de los búfalos mojados. No hables de búfalo, viejo, porque No, Elías Portugués ahí mismo se siente, pues, no, le pica la frente. Sí. Le pica la frente. ¿Ah? Agarra el celular al toque. Sí, agarra el celular. Hijito, ¿estás ahí? Ya le va a decir que no. No va a ser. ¿Dónde estás? ¿En la casa? Sí, en la casa. Sabe Dios dónde está. Bueno, y a mi compadre Alcas también, ¿no? Bueno, pero total, no puede opinar ustedes. No, si me permite, Salvador, Los cuernos son como los dientes. Así es. da de comer. Claro. Duelen a salir. Duelen a salir, pero después te ayudan a comer, pues. Además, nadie se mamuco de esta vida. Ay, se va, no, los cuernos no es como un jardín sin No. flores, pues. Tú sí sabes, Tú sabes que Alejandro hermano decía, cuando yo me muera, ¿Quién decía? Alejandro hermano, Ah, ya. cuando yo El me creador muera, precisamente de la Constitución, la Carta Magna, pues, ¿no es cierto? Alejandro Magno el Grande. Claro, el creador. él dice lo siguiente: cuando yo me muera, me ponen desnudo en un tapiz, porque así como vine, así me voy, Ya, y todos los bienes que sean se riegan en el piso. así es. ¿Y por qué? Por eso se llama la Carta Magna a la Constitución, porque él fue el primero. ¿Por qué le instituir eso. preguntaban esto? Porque él era consciente de que todo lo material no satisface al hombre. Claro.
Para nada. Así como vienes te vas. Cantinflas decía, yo nací encuerado, los pañales es ganancia. Claro, pero también fue masón. Claro, claro, por eso te digo pues, ya que no podemos, ¿no? Lamentablemente con ese congreso incapaz, pero sí podemos ir labrando la piedra con algo tan importante como es la masonería, sobre todo la conducta, ¿no? del masón, que busca pues lo más sublime, no precisamente y aparte los materiales. Contribuye también a muchos al perfeccionamiento de las instituciones. Claro. Pero esa es otra cosa que no se puede hablar por cuanto son cosas internas. Sí, pero los principios rectores sí son, lo que te he dicho, la moral y el perfeccionamiento espiritual. Pero si mira, si la doctrina hermética llegó un momento, el libro del Kybalión, llegó un momento en que se dio a conocer, porque era pues solamente la creó Hermes Trismegisto y era, por eso se dice hermético, porque era cerrado para un grupo. Y sin embargo vinieron pues los iniciados y entonces ¿qué sucede? Llegaron a un acuerdo que se debe dar a conocer la doctrina hermética. ¿Por qué? Porque son precisamente enseñanzas, conocimientos que ayudan a la perfección de la persona. Así es. ¿No? Y por eso te hablo pues, además dentro de la masonería existen diversas especialidades profesionales de diferentes. Pero está muy bien que se den a conocer algunas cosas, no lo íntimo, porque el Kybalión, por ejemplo, te habla de la polaridad, ¿no? Y además eso está colgado en la... Está colgado, ¿no? Entonces no estás diciendo ningún secreto, revelando ningún secreto, sino está ayudando colgado a difundir cosas positivas, ¿no? Que eso es lo que buscamos. No solamente positivo, porque es real. Claro. Bien, esta es la hora para todo el Perú, faltan 5 minutos para las 9 de la mañana. Alejandro... Moderna tiene que dar tu teléfono para que te llamen. 332-6583, 332-7779. Que cuando vienes tú no insistimos mucho en el teléfono, más bien. ¿Por qué? Porque para sacar el jugo. Nos quitan un poco de tiempo. Sí, pero el pueblo tiene que Sí, estar Salvador, si me enterado permites, doctor, usted estaba haciendo referencia del caso del fiscal de la Nación que había participado en un megaproceso. Claro, no, en el caso de Por favor, Fujimori. termine de ilustrarnos para que la gente, nuestros oyentes, que entiendan cuál es lo irregular del procedimiento. Él no solamente como fiscal adjunto supremo, también ha intervenido en casos que no se debe haber intervenido, porque el fiscal adjunto supremo no tiene función jurisdiccional. Su propia ley dice que es un auxiliar. ¿Qué es función jurisdiccional para que... Es aquel funcionario público que tiene todas las preeminencias y prerrogativas que la ley le otorga, que no se la otorga a un auxiliar. Entonces esa diferencia hace que lo limita. Por lo tanto, la ley establece quién suple o quién reemplaza a un fiscal supremo. La ley señala el procedimiento. Inclusive la última ley de la carrera judicial también señala el procedimiento, pero no se respeta. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el fiscal Guillén, Avelino Guillén, que fue fiscal adjunto supremo con título, puede haber desempeñado el cargo de fiscal titular provisional? No, fiscal provisional en la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, cuando eso le corresponde, de acuerdo con su artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y su reglamento, a un fiscal supremo titular. Y además, no podía él ejercer ese cargo porque está prohibido por una ley vigente hasta la fecha, que ningún provisional tiene cargos de representación ni cargos administrativos. Si bien es cierto que la ley que fue modificada solamente para que los fiscales que reemplacen a una vacante tengan representación, pero la representación no le da la preeminencia de conocer casos administrativos. Estaba limitado de todas maneras, y en el órgano de control ese cargo administrativo estaba prohibido por la ley. Y entonces, si estaba prohibido por la ley, sus sueldos, sus resoluciones y lo que viene persiguiendo es un robo al Estado. Y eso va a tener que devolverlo, porque esa resolución es nula, porque es violatorio de la Constitución. Y toda resolución administrativa que viola la Constitución es nula de acuerdo con los artículos 10.1 y 202.1 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley 27444. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si estas instituciones que le corresponde velar, y ahí está metido todos los fiscales en la fecha. Y algo más, agrego algo más. Si la ley establece solamente 3 fiscalías jurisdiccionales
penal, una civil y la tercera administrativa, contenciosas administrativas. ¿De dónde salen los demás fiscalías que están funcionando en la Corte Suprema, en la Fiscalía Suprema? No tienen sustento legal. Se está robando al Estado, se está engañando al pueblo. Están asumiendo jurisdicciones que la ley no les otorga. Si tu función es limitativa, respeta pues la ley. Si no se respeta la ley por el que tiene que defender de la legalidad, ¿en dónde estamos? A ver, bueno, vamos a abrir el teléfono. Hay una pregunta para Alejandro Rodríguez Medrano. Sí, ¿su nombre, señor? Señora. Señora, ¿aló? ¿De Barranco, dice, nos llama? Sí. Bueno, pero mientras, a ver, retoma la comunicación. Aló, señor. Buenos días, señor Salvador. A ver, al doctor Rodríguez Medrano, sí. Doctor, buenos días. A usted que nos tiene al día con todas las leyes y gracias a usted nos respetamos las leyes. Mire, ve, usted se acordará que el 27 de julio el señor Alan García da una ley para el sector público de educación. Entonces, ¿qué? El señor que estaba en el ministro de Trabajo lo derroga esa ley y dice que no, pero el sindicato la lucha y recuperan esa ley, pero era 2.000 soles y según dice que va a pagar 1.500, una, pero solamente a los que están municipalizados del sector de educación y a los que pertenecen a la UGEL 07 de San Borja no le dan. Entonces yo quisiera, si dan a uno, tienen que dar a todos, como el señor. No, la ley que se dan son generales, no se puede hacer limitaciones, por cuanto todo trabajador, la Constitución protege ese derecho. Independientemente, para que se dé una ley también tiene que tener respaldada con la parte económica. Si bien es cierto que se derogó una parte, se modificó, bueno, son los responsables los congresistas que lo han hecho, porque el ciudadano de a pie no tiene ninguna facultad. Y el ciudadano afectado tiene derecho también a interponer las acciones que la propia Constitución y las leyes le dan. Una pregunta que quería hacerte yo, Alejandro. Alan García ha indultado casi 5.500. Ahí hay pues narcotraficantes, robo agravado, ¿no? Bueno, violadores, todo. Pero de acuerdo a la Constitución, precisamente al artículo 139, inciso 13, dice: la prohibición de remover procesos fenecidos con resolución ejecutoriada, la amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. Entonces esa gente o sea, no se puede revisar esos indultos pese a que sabemos que son irregulares. No. Se puede revisar. Estamos hablando de esto sale por resoluciones administrativas, y las resoluciones administrativas, de acuerdo con los dispositivos legales que ya cité, el 10.1 y el 202, establecen cuando salen resoluciones administrativas con violación de la Constitución y las leyes, son nulas, y además cuando se afecta la función jurisdiccional. La propia ley establece. Muy bien. Entonces no, todas las resoluciones... O sea, no se pueden amparar en esto yo los delincuentes que han sido amnistiados por la ley. Estoy proponiéndole que el Congreso debe revisar todas las leyes para que exista una coherencia en normas y no se estén repitiendo, sacando del Código Civil y plasmándolo en una ley. Se van a revisar de acuerdo al presidente de la comisión, doctor Tejada, que ahora ha ido a un evento de chamán. Bueno, tenemos que ir a la publicidad, luego volvemos con más a través de lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. Previa hora, Carlos Mujica. 9 de la mañana con un saludo para mi hermano Carlos Mujica. 9 con 3, 9 y 3.